pueden bendecirme. No, quiero que me bendigan orando. Yo necesito que ustedes oren por mí. Yo no soy autosuficiente y yo lo sé. Yo necesito que el pueblo ore por mí. Yo no puedo pelear esta batalla solo. Necesito un pueblo que me ama, que ora por mí, que intercede por mí, que me levanta las manos. Claro que sí. Gracias. Siga orando. Gracias. Gracias, gracias. Vos predicas un mensaje hoy acerca del pecado. Exactamente. Eso que usted oyó. El título va a ser: ¿por qué un justo no puede seguir pecando? No se oyen muchos mensajes del pecado, pero usted desde este púlpito va a oír del pecado, va a oír de la gracia, va a oír de la cruz, de la sangre, porque la iglesia tiene que recapturar el evangelio completo, no el evangelio con pleitos, el evangelio completo. Yo quiero que vayan conmigo a 1 Juan capítulo 3. No me interesa emocionar a nadie, ni oír aplausos de nadie. Mi unción no depende de aplausos, ni aún de sonrisas que me den mientras yo predico. Yo me sonrío por usted. A veces me sonrío al ver la cara de estreñimiento que una gente pone, porque gente, cuando la palabra de Dios viene, no lo que quieren oír, como que se estriñen. Yo me le voy a reír, porque conoceréis la verdad, y la verdad, y solamente la verdad, os hará libre. Déjenme leer el capítulo completito, porque es importante. O no completito, sino los versos que voy a predicar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, el Mesías, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Diga conmigo: hágase conmigo conforme a su palabra. No es tiempo de jugar juegos. Esta es una de las controversias principales en el cristianismo. Ha sido siempre la relación entre el pecado y el creyente. Y hay diferentes puntos de vista, los cuales a mí los menciono, pero no tienen ningún peso sobre lo que yo voy a predicar. El único peso que tiene es lo que la palabra de Dios dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tomando la palabra por lo que dice, no por lo que quiere decir, o por lo que alguien quiere decir que dice. Unos dicen que alguien que es salvo nunca más vuelve a pecar,
lo cual no es cierto, porque el mismo Juan en el primer capítulo de esta epístola nos dio la prescripción para cuando pecamos, y él estaba hablando a creyentes. Cuando él dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice muy claro: si alguien dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad no está en él, indicando esto, que por nuestra humanidad hay una propensión al pecado. Pero entonces otros dicen que no importa cuánto peque un cristiano, no importa. De todas formas, la gracia cubre sus pecados y no hay ningún peligro de perder la salvación. En el tiempo de Pablo había gente malinterpretando ya la gracia que Pablo predicó, diciendo que pequemos para que la gracia crezca. Y entonces Pablo tiene que decirle bien claro: perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. Y dice: en ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso sería material para otro mensaje. Ahora, ellos dicen, esta gente, que la gracia cubre cualquier pecado, no importa, y que no hay ningún peligro de perder la salvación, lo cual es totalmente falso, por no decir herético. Nadie mejor que el apóstol Juan para darnos el balance en este tema tan delicado, pero tan urgente, el tema del pecado y el creyente. Nunca había visto este tema en el contexto. Hay una diferencia cuando usted toma la palabra de Dios. La predicación latinoamericana no es una predicación contextual, tampoco es una predicación textual. Por razón de nuestra herencia pentecostal predicando, nos acostumbramos a predicar temáticamente. Predicar temáticamente indica eso, que se toma un tema y se salta de aquí para allá y de allá para acá, y no hay ningún problema. Es una forma de predicar. Pero hay una forma más correcta de predicar. Se llama un mensaje textual. Un mensaje textual es lo que yo voy a dar en esta mañana, que fue lo que di el viernes cuando prediqué acerca de la revelación más importante. Es un mensaje que tomamos una porción de la escritura y dentro del contexto damos la palabra, y es menos, o sea, la posibilidad de que uno se salga del tema es mínima, porque uno tiene que sujetarse a lo que el texto está diciendo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Así que empezamos entonces en los primeros 3 versos. Los primeros 3 versos nos hablan de la gran responsabilidad, a la misma vez que es un gran honor, de ser hijos de Dios. Es un gran honor ser hijos de Dios, pero eso nos impone una gran responsabilidad que no la podemos tomar a la ligera. Es una gran responsabilidad. No podemos ser chabacanos en nuestra identidad. No podemos ser mediocres en la forma como nosotros manejamos nuestra experiencia, nuestra salvación, porque un día Dios nos va a pedir cuenta. Pero interesante, antes de Juan hablar del pecado, nos habla de lo que somos y lo que tenemos en el primer verso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, Él quiere que estos hermanos a los cuales Él les va a platicar acerca del pecado reciban una revelación de cuánto Dios les ama. Y cuando recibimos una revelación de cuánto Dios nos ama, no podemos predicar del pecado en una forma que azote y que hiera a la gente y que los deje sin fe y sin esperanza, que es lo que se practica donde hay mucha ignorancia de estos temas. Porque él empieza con la ternura de un verdadero apóstol. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él dice, nosotros tenemos que entender que lo que somos es por el amor de Dios. Y si Dios nos perdonó por su amor, entonces Dios espera que nosotros le respondamos a ese amor. Y al responderle a ese amor, vamos a ser obedientes
para manejar nuestra vida de acuerdo al Padre, de acuerdo a Dios, y no de acuerdo a nuestra propia voluntad. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. Él está diciendo que el cambio debe ser tan drástico en nosotros que el mundo no nos conozca. El mundo dice: es que yo no puedo conocerlo, es que ese es otro, algo sucedió. Era un adúltero, ahora camina en santidad. Era una ramera, ahora es una profetisa. Era un juegavivo, ahora es un responsable. Siempre andaba pidiendo plata, ahora la anda repartiendo. Antes era un odioso, ahora es un amante. Algo le ha pasado a él. Hasta que el público de Panamá no tenga esa impresión de ustedes, estamos perdiendo el tiempo. Si no estamos causando ese efecto en la opinión pública, no en la iglesia. Porque los cristianos tenemos una manía, es de defendernos los demonios unos a otros. Y defenderle los demonios a nuestros pastores tracaleros. Porque como estamos igual que ellos, por eso los soportamos y le diezmamos y le ofrendamos. Porque no queremos salir. Y voy a decirle algo ya que estamos en eso. Parte de este abuso económico no es solamente parte de los líderes, es parte de creyentes que están llenos de avaricia adentro y que quieren oír eso, porque estaban más interesados en ser millonarios que en ser santos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo nunca pudo conocer a Jesús. Pero yo prefiero que el mundo no me conozca, pero que me conozcan en el cielo. Verso 2: amado, ahora somos ¿quiénes? Hijos de Dios. Y yo quiero que usted vea esto bien claro, porque le voy a romper una tradición. Y aún no se ha manifestado. La palabra manifestado es revelado, no ha salido a la luz. Y aún no se ha revelado, no ha salido a la luz lo que hemos de ser. Indicando esto, que por razón de nuestra humanidad aún hay cosas en nosotros que no se han manifestado, que no se han revelado. Aún hay niveles de crecimiento a los cuales no hemos llegado. Aún no hay victoria sobre el pecado en ciertas áreas que no hemos conquistado. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, la palabra ahí no es parusia. La palabra parusia es la segunda venida. La palabra ahí es revelación. Pero cuando Él se manifieste, quiero que usted diga esto, que usted entienda eso. Primero Juan 3, 1 y 2. No está hablando de cuando Cristo venga. Y hay traducciones tan atrevidas que pusieron ahí cuando Él venga. Otras dicen cuando Él aparezca. ¿No? Pero la revelación, o sea, si somos fiel no solamente al contexto, sino al contenido de la palabra griega, es revelado. Aún no ha salido a la luz lo que hemos de ser. En ninguno de nosotros se ha revelado todo lo que podemos ser. Eso nos puede desesperar, nos puede dar esperanza. A mí no me desespera, porque yo estoy apegado a la cruz y estoy apegado a Jesús. Y vivo en continua dependencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y sé que lo que soy ahora no voy a ser mañana. Y lo que era ayer no determina lo que soy hoy. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Hay cosas que usted no conquistó ayer, pero usted las va a conquistar. Hay áreas de pecado que lo han controlado, pero eso no tiene que ser su destino eterno. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él se revele, ahora, busquemos una manifestación de Jesús. Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo Juan. Busquemos una manifestación de Jesús para que le veamos tal como Él es. No tal como me lo enseñaron los pentecostales, los bautistas, los católicos o MacArthur.
No como me lo enseñó un apóstol, o no como me lo enseñó un evangelista, no como me lo enseñó una Asamblea de Dios, o uno de Maranata, o un cuadrangular. No, tal como Él es. Quitémonos todos los lentes denominacionales, los lentes culturales, las gafas intelectuales, las gafas tradicionales que hemos visto. Lo hemos visto a través de lentes, a través de gafas, en vez de atrevernos a mirarlo cara a cara y pedir una revelación de Jesús que aunque me destruya, aunque me quebrante, aunque me tire al suelo, me cambie. Y no sigamos toda la vida por ahí diciendo: es que tengo 30 años. A veces 30 años es un año repetido 30 veces. Es más, ni eso, porque no está repitiendo ni el primer año, porque era mejor cristiano el primer año que los otros 29, o que los otros 20, o los otros, dije 30, no sé por qué, puede ser cualquier número. No, a mi gente que me han dicho, yo sé más nadie que en esta iglesia, porque por los años que tengo. Satanás tiene más años que tú y todavía no se ha salvado. Busquemos una revelación de Él. No la segunda venida. La segunda venida no purifica a nadie. El rapto no purifica a nadie. No hay tiempo. Eso es en un abrir de ojos. No hay tiempo para arreglarse. ¿Ok? Fíjense lo que dice. O sea, cuando Él se manifieste, cuando Él se me revele, seremos semejantes a Él. O sea, nos pareceremos a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, fíjense que no dice esperanza en la segunda venida, es en Él. La esperanza está en Él, no en su aparición cuando Él venga en los cielos. Le estoy hablando de teología clásica evangélica, fundamentalista, calvinista, cesacionista. Esta esperanza en Jesús, no en su segunda venida, es lo que nos debe mover a purificarnos del pecado. Porque entonces fíjense lo que dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza que viene cuando lo podemos ver a Él y ver lo que significa la gracia, y ver lo que significa su salvación, y ver lo que Él está haciendo ahora dentro de mí por medio del Espíritu Santo. Dice, el que tiene esta esperanza en Él, cuando lo ve a Él, se purifica, así como Él es puro. La inspiración tuya, cuando tú lo ves a Él, tu vida va a cambiar. Tú no puedes quedarte igual. Moisés no salió igual del encuentro con Dios. Dice que su rostro le brillaba. Pero para que usted mantenga su humildad, es mejor que el rostro nos brille y ni cuenta nos demos. Pero otros lo van a notar. Hello. Es interesante que hay gente que, como nadie nota nada, ellos tienen que decirlo. Cuán ungido estoy, cuán maduro soy, cuánta Biblia sé, cuán importante soy. Oh Señor, más discernimiento tenía la mula de Balaam. Tuvo más visión que el mismo profeta. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esta esperanza de ser puro, se purifica a sí mismo. No necesita policías ni sargentos. Se purifica así como Él es puro. ¿Entendemos esos primeros 3 versos? Si no entendemos los primeros 3 versos, nos turbamos con los que siguen. Porque los que siguen son tan fuertes que nos pueden turbar. Porque aparentemente es imposible este tipo de vida, de acuerdo a el absolutismo de lo que el apóstol Juan nos dice. Y todo lo que dice es cierto. Vamos a verlo.
Esto me llevaría a mí al segundo punto, que es el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál sería mi segundo punto? Toda infracción de la ley de Dios, ley natural, ley moral, es pecado. Es pecado. Adulterio es pecado, mentir es pecado. Pero hay un pecado que es peor, que es el padre de todos los pecados. Se llama el orgullo. Yo le llamo la serpiente escondida. El homosexualismo, el lesbianismo, la santería, el orgullo, la avaricia, la mentira, el mal genio, es pecado. Todo lo que va en contra del carácter de Dios es pecado. Y toda infracción de la ley moral o natural de Dios es pecado. Porque el pecado es la manifestación del yo por encima de Dios. Siempre que tu yo se pone al frente es pecado. Simplemente. Y no tiene que haber ningún pecado de estos que siempre consideramos los fuertes pecados. No. Por eso, la más mínima exaltación tuya por encima del plan de Dios es pecado. Porque Adán y Eva no adulteraron. No adulteraron porque no había con quién tampoco. No se emborracharon. No vendieron droga. ¿Entiendes? Simplemente hicieron su propia voluntad. Hello. Hacer tu propia voluntad es pecado. Si Dios me dice a mí, ven a Panamá, y yo no vengo, yo estaría en pecado. Y aún seguiría predicando. ¿Cuántos hombres de Dios están en pecado porque están haciendo su voluntad? Y entonces castigan a otros porque está haciendo la voluntad de Dios. El pecado es la manifestación del yo por encima de Dios. Toda ordenanza de Dios se convierte en ley de Dios que hay que obedecer, tenga sentido o no tenga sentido. Tú no determinas la ley de Dios. Tú no determinas los mandamientos de Dios. A Dios le place. ¿Y quién eres tú, pedazo de barro feo, para decirle a Dios lo que Dios va a hacer o no va a hacer? Pero ¿y por qué Dios? ¿Y por qué Dios impone esas cosas? ¿Por qué tengo que esperar a estar casado y bendecido por Dios para tener sexo con mi novia o con mi novio? Porque Dios lo dijo. Punto. ¿Aplaude o no aplauda? A mí no me importa. ¿Y por qué no le puedo robar a mi patrón cuando él no me está pagando un sueldo razonable? Porque es robo. ¿Tú no eres maquiavélico que el fin justifica los medios? Hay muchos cristianos maquiavélicos. Hay muchos pastores maquiavélicos también. Yo estoy predicando de Mickey Mouse. Estoy predicando del pecado. Y tú no puedes predicar del pecado sin pasión por la justicia y sin el amor de Dios. Lo que Dios ordena es pecado y punto. No venga a discutir conmigo y a darme explicaciones que yo no te voy a escuchar. No me interesa. Pero pastor, pero usted entiende, es que estoy con ella. Puedo tomar la comunión. No puedes tomar la comunión, pecadora. Arrepiéntete, porque vas a comer juicio. Primero arréglate, arrepiéntete y cásate. Arregla tus cosas, límpiate. Después te mueres y me echas la culpa a mí. Y después yo tengo que hacer un entierro que yo no sé a dónde tú vas a ir y no sé qué decir al frente de tu caja. Y sabe una cosa, son los entierros más difíciles para mí cuando yo no sé qué decir. Y tengo que dar vueltas por aquí, por allá y por allá, porque tampoco uno quiere ofender, ¿entiendes? Porque es un tiempo cuando está la gente dolida. Y claro, todo el mundo quiere llevar el muerto al cielo porque es familia. Claro. Ahora, entiende esto. Definición de pecado nunca está sujeto al criterio del hombre. No creo que es justo. That's not fair, dirían en el idioma de Shakespeare. That's not fair. Eso no es justo. ¿Quién eres tú, injusto, para decir lo que es justo?
Solamente un justo absoluto sabe lo que es justo. No está sujeto al criterio del hombre, sino al criterio de Dios. Punto. ¿Está claro? Van a regresar el domingo otra vez. Bien. Ahora, número 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció. La palabra apareció es la misma. Creo que la palabra es fanero, algo así, fanero, que es Él se reveló. Para eso Él apareció. Él apareció, Él se reveló, Él salió a la luz, Él se revela, Él se manifiesta. Para eso Él se reveló, para quitar. ¿Para qué se reveló Él? ¿Para qué fue que Él vino? Para quitar nuestros pecados. No simplemente para darnos un boleto gratis al cielo mientras pecamos. No simplemente para hacernos sentir bien en nuestro fango y creer que somos salvos porque pactamos, o damos ofrendas, o damos diezmos, o nos bautizaron en agua, o nos hicieron sentir bien, o nos ungieron con aceite. No. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y Él sabe cómo quitarlos. Y ese pecado lo llevó Él a la cruz. Y dice, y no hay pecado en Él. Ningún hombre puede limpiarse de pecado por ninguna obra, rito, religión, porque nosotros no tenemos la capacidad de limpiarnos nosotros mismos. Por eso el propósito principal de la aparición de Jesús fue para quitar nuestros pecados. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel a José? Y se llamará su nombre Jesús, porque Él va a ser millonario a todo el mundo. Porque Él le va a dar nuevos niveles de gloria a todo el mundo. Porque Él le va a dar éxito a todo el mundo. Porque Él le va a dar botes y propiedades y cruceros a todo el mundo. Yes. Y se llamará su nombre Jesús. Jesús, Yeshua. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo. A su pueblo. ¿De qué lo va a salvar? De su pecado. Sí, que un Jesús que no salva es otro Jesús. Un Cristo que no salva de pecado es otro Cristo. Un evangelio que no combate el pecado es otro evangelio. Un espíritu que te permite permanecer en pecado es otro espíritu. Es falso, no es el Espíritu de Dios. Es herético. Y yo sé que aquí en Panamá se le dice a la gente pecado, quédate ahí. Es lo que Dios brega contigo. No, Dios no tiene que, ya Dios bregó contigo o trató contigo. Quédate ahí en lo que Dios trata contigo. Eso es una excusa para que te sigan robando los diezmos y las ofrendas mientras tu alma se va al infierno. Si te vas al infierno, vete al infierno con plata en el bolsillo. Y no que te aseguren algo que no es cierto. Es una mentira. Está haciendo mucho daño al evangelio. En una verdadera salvación, Cristo se manifiesta o se revela al pecador para quitar su pecado. O no hay salvación. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús siendo impecable, ¿para qué derramó su sangre? ¿Para que celebremos el Viernes Santo? ¿Para qué derramó su sangre? ¿Para que Mel Gibson pudiera hacer la pasión? ¿Para qué derramó su sangre? Un propósito eterno: libertarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado, libertarte de la culpa del pecado, de la presencia del pecado y de las consecuencias del pecado. No hay negociaciones con el pecado. Y algunos de ustedes están negociando con el pecado, especialmente con la familia. ¿Entienden? Ven pecado en los hijos de todo el mundo, pero creen que ustedes son santos. Hello. Escúcheme, en cristiano, sus hijos durmiendo con su novia en su misma casa, y usted dice, ay, pero es que él es débil. No, él no es débil, él es un pecador.
él va para el infierno. Y si no se arrepiente y Cristo viene, se queda, no es salvo. Sin santidad, sin santificación, nadie verá al Señor. ¿Y qué sucede? Se acuesta tu hijo a tener sexo en la cama de tu casa, y después el matrimonio normal va y se acuesta en esa cama. Y como en esa cama dejaron un demonio de fornicación y un demonio de adulterio, ¿qué sucede? De repente él o ella, que habían sido felices, a él le da por irse con la otra que le levantó la cola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se contaminó con el pecado que había en su propia casa. Porque el pecado es un espíritu, no es una idea, no es una doctrina. Aquí usted tiene un hombre de Dios que no vino aquí a robar el dinero o a engañarlo. Vino a decirle: así dice Jehová. Y con todo respeto, yo no predico el evangelio según Joel Austin. Lo predico según Pablo, según Juan, según Santiago, según Jesús. Ahora, no, límpiame a mí. Límpiame a mí, olvídese de la iglesia, no, límpiame a mí. Porque siempre estamos viendo a la iglesia. A mí, conmigo, es conmigo. Porque, hello. Porque el que no tiene dinga, tiene mandinga. El que no tiene de Angola, tiene de Mozambique. Ahora, ok. Tengo media hora para terminar. Ok, tranquilo. Ok. Número 4. Porque le voy a dar ahora el secreto de no pecar. Y está en la Biblia. El secreto de no pecar es permanecer en Jesús para verlo y conocerlo. Y en esa permanencia en Jesús, Él se nos revela como nuestra justicia, nuestra suficiencia, nuestro santificador, nuestro justificador. Verso 6. Todo aquel que permanece, que continúa en unión a Él o en Él, porque eso es permanecer en Él. Todo aquel, y le está hablando a creyente, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La Nueva Traducción Viviente traduce ese verso en esta forma. Está bastante bien. Todo el que siga viviendo en Él no pecará. El que siga viviendo en Jesús no pecará. Todo aquel que peca, o sea, todo el que sigue pecando, o sea, el que sigue pecando, el que practica el pecado, el que sigue acariciando ese peluche y le llama su defecto, su costumbre, la forma como yo veo las cosas, mi preferencia. Todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Otra vez regresamos a la sencillez que la iglesia ignora. Se trata de Jesús. Mi liberación del pecado depende de mi permanencia en Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo tengo el potencial de inyectarle a ustedes mi vida de santidad, de justicia, para que ustedes tengan la misma vida que yo tengo y den frutos para que el mundo coma. El fruto no es para tu comer, es para que otros vengan y coman de lo que sale de ti, para que entonces conozcan a Jesús. Mi liberación del pecado depende de mi permanencia en Jesús. Más que una profesión de fe, es una decisión de permanecer en su justicia.
de permanecer en su presencia y de permanecer en su poder operando dentro de nosotros. El misterio que había estado escondido por los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado o revelado a sus santos y profetas. El misterio es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y donde la gloria de Dios se manifiesta, el pecado no se puede quedar. Pecado continuo en la persona del creyente es una evidencia clara de no haber visto y conocido a Jesús. El que tiene esta esperanza en Él se purifica. Al que Él se le ha revelado como el destructor de pecados, así como Él es puro. Y yo quiero que usted entienda, usted no es santo por imitación, usted es santo por impartición. Usted no es santo porque usted imita a Jesús, usted es santo porque Jesús le fue impartido a usted. Cuando yo me agarro el pantalón es que estoy ungido, ¿ok? Hacía tiempo que no. Usted no puede imitar a Jesús, imposible. Pero déjese impartir por Él. Si su vida les es impartida, si su justicia les es impartida, usted va a permitir que Él se manifieste a través de usted. Usted simplemente es un contenedor de Jesús. Diga conmigo, soy contenedor de Jesús. Imagínense, yo no tengo problema que venga un pecador todo tatuado del mundo, pero después que usted dice que es cristiano y que está tocando la orquesta y que está ministrando, de repente aparece con un tatuaje. Arrepiéntase. Y si de esta iglesia va a estar sentado ahí se va a podrir hasta que yo sepa que usted se arrepintió de veras. Hello. Yo tengo mucho amor, mucha compasión por el pecador, pero tengo muy poca compasión con el cristiano hipócrita. Muy poca. Se lo advierto, tengo muy poca paciencia con cristianos oportunistas, hipócritas, mediocres, que usan la gracia de Dios como ocasión para pecar y engañar aún a los siervos de Dios. Tengo muy poca paciencia. Así que no trate eso aquí. No lo trate. No le va a funcionar. Aquí no. No. Si yo tengo una sola mujer, la regla para usted es la misma. Si solamente me acuesto con una y casi nunca, usted también va a tener que hacer lo mismo. Yo no voy a permitirle a usted otro grado de justicia inferior a la de Cristo. Hay que ser santo. Santo se llama. Hoy casi no se puede decir amén, es mejor decir ay. Número 5. Como Jesús es justo, lo que Él produce en la persona salva es justicia. No, yo quiero que me dé gozo. Que me dé gozo. Yo quiero que algo me agarre. Yo quiero esa unción por ahí. Yo quiero nuevos niveles de gozo. No, nada de eso. Hay veces que Él te tiene que hacer sentirte miserable. Porque hay una tristeza que es según Dios. Y esa tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Hemos abaratado el evangelio.
No, ven a Jesús para que Él te haga sentir gozo. No, a veces a veces te va a hacerte miserable, porque tu carne ala para un lado, tu espíritu ala para otro. ¿Y a quién tú vas a obedecer? Hello. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. ¿Oíste eso? Eso indica que hay gente engañando. Ya desde entonces, como dicen ustedes, como dicen, denante, ¿cómo dicen aquí? Enante. Como dicen ustedes, desde antes, ok, para mí. Enante. Dice, nadie os engañe. Nadie os ¿qué? Engañe. O sea, ya había gente engañando, ya habían engañadores metidos en la iglesia. Nadie os engañe, el que hace justicia. Y mire con la ternura que habla Juancito. Dice, hijitos. Pero es para, gloria a Dios. Hijitos. My little children. Mis hijitos, mis niños lindos, mis amigos. Hijitos. Que nadie os engañe. El que hace justicia es como es justo. Como él es justo. Juan advierte del engaño de creer que se puede ser cristiano sin manifestar frutos de justicia. Si decimos que hemos recibido a Jesús, quien es justo, tenemos por fuerza que hacer justicia. Hello. Mi identidad es hombre, macho, varón y masculino. Por eso usted no me ve todo partido. Hello, con todo respeto. Yo hablo como hombre, camino como hombre, me porto como hombre. Y tengo mis relaciones como hombre que soy. Porque es mi identidad. Para mí no es difícil ser hombre. ¿Usted ha visto algunas personas que se han cambiado el sexo? Yo las he visto o los he visto, no sé si son ella o él. Señores, y yo sé que no es ella, es él, pero él dice que es ella. Se afeitó las piernas, pero esas piernas aún tienen la papa de hombre. Se pintó las piernas y anda con unas chancletitas esas rosadas. Tú tenías una vez, ¿no? ¿O no? Ok. No. ¿Entiende? Bien acicaladas. ¿Entiende? Se puso hormonas. Oh, yes. Pero cuando llega al mostrador, yo vi uno. Vengo a apagar la luz. Que salió lo que él es. Porque lo que está adentro sale. Lo que tú eres se manifiesta. Ir contra lo que tú eres es una aberración. Por eso hay que hacer tanto esfuerzo para hacer otra cosa. Un verdadero cristiano tiene que hacer fuerza para pecar. Porque la simiente que está en él lo guarda. ¡Oh, gloria! Lo guarda. Lo guarda. ¡Ey! Es una contradicción decir que somos justos y no manifestamos justicia. Es contradictorio. No es cierto. Ahora, vamos al punto 6. Esto no se puede hacer muy largo. Verso 8. El texto más fuerte del capítulo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Y yo sé que mis queridos hermanos evangelistas y profetas han tomado este verso para decir: para esto apareció el Hijo de Dios, para sanar a los enfermos, para prosperar al perdido, para levantar al caído.
Y la gente, oh, glory, glory, aleluya. Hay gente que han basado su ministerio en para esto apareció el Hijo de Dios. No, ¿para qué fue que apareció? Quedémonos en el contexto y después le podemos añadir las otras cosas. Pero si primero no decimos lo primero, lo demás es falso. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Del pecado. ¿Cuáles son las obras del diablo que Jesús va a deshacer? ¿Cuáles son? El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, ¿para qué? Para esto apareció. Para esto se reveló. Para eso se te revela. Se te revela. Para eso se te revela el Hijo de Dios, para deshacer, destruir las obras del diablo. El hombre peca porque obedece a la naturaleza del diablo que carga adentro. Punto. El diablo hace que el hombre pecador sea preñado con el pecado, porque su corazón es terreno fértil para ello. Que nadie diga que es tentado de parte de Dios. Que cada uno es pecado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tú pecas porque te gusta. Predicadores, yo no sé cómo caí en adulterio. Tú no caíste, tú te acostaste voluntariamente. Tú lo planeaste. Nadie cae en pecado de la noche a la mañana, porque el que nos guarda aún nos da la salida. No hay tentación donde no hay salida. Él siempre te da salida. Pero hay gente que no quiere la salida porque le gusta. Porque hay algo adentro que aún no está bien. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el pecado, cuando es concebido, da luz que es muerte. Ahora, la pregunta clave sería, ¿has nacido de Dios? No me conteste nadie, ¿ok? Nadie, no digan ni iglesia, ni Naún, ni Atalaya, nada ahora. ¿Han nacido de Dios para ser participante de su naturaleza de justicia? Porque dice el verso 9 que si verdaderamente hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Y quiero que me escuchen los predicadores de Latinoamérica. Quiero que me escuchen a cara limpia. Yo entiendo que un hombre de Dios puede caer en adulterio. Puede caer. La pregunta es, ¿continúa en adulterio? ¿Sigue en adulterio? Hay una destrucción ministerial en Latinoamérica. Cayó. Y casi siempre caen con una que es la mitad de la edad que él tiene. No es que cayó, se montó. Hello. Pero ¿qué sucedió? Él no volvió enseguida. Él no vino donde su esposa y se arrepintió, o donde la iglesia y se arrepintió. Simplemente, bueno, Dios me perdona, sigo con la otra. No, siguen con la otra. No solamente iglesias se lo permiten. Permiten que ese bandido se quede pastoreando 5 y 10 mil personas como que no ha pasado nada. Una pregunta: ¿qué moral tiene ese pastor o ese apóstol para predicarle lo que yo le estoy predicando a su iglesia? Con razón, la verdadera santidad se está desintegrando, porque tiene que empezar en el púlpito, tiene que empezar con nosotros. Qué fácil, ¿no? Que después que yo dejé la viejita y me di el gustazo con la muchacha, y ahora le digo adiós y le paso una pensión a la viejita. Pero claro, yo sigo estrenando a la muchacha y no ha pasado nada, y la unción sigue y la revelación sigue, y sigo buscando iglesias para predicar. Y hay iglesias que, ay, como está ungido, lo traen. Aquí no. Yo tuve una iglesia que
tenía 1500 miembros en un país. Cuando descubrió que estaba pasando, dije, aquí no, yo no puedo permitirlo. La iglesia, cuando yo dije eso, se redujo a 15 personas. Aquí nos quedamos con 15 personas. Pero yo prefería quedarme con 15 personas y no con una mentira y un engaño, y establecer un precedente. Los números no son nada si no son santos. El que es nacido de Dios no practica el pecado. La simiente de Dios permanece en él, verso 9. Y no puede pecar, no puede seguir pecando, porque es nacido de Dios. Juan es absoluto que lo que es nacido de Dios no practica el pecado. La simiente de Dios que permanece en nosotros es el único y mejor antídoto contra el pecado. La simiente de Dios. Cultiva esa simiente. Cultiva esa relación. Cultiva esa presencia. Cultívalo a Él, ten comunión con Él. Porque al quien Él se le revela es puro como Él es puro. Tú no te puedes quedar igual. La simiente de Dios que permanece en nosotros es el único y mejor antídoto contra el pecado. Colosenses 3:4. Déjame leerte de una versión en inglés. Dice: For you have died and your life has been safely guarded by the Messiah in God. When the Messiah who is your life is revealed, then you too will be revealed with him in glory. Colosenses 3:4 dice: Porque ustedes han muerto y su vida está guardada seguramente por el Mesías en Dios. Cuando este Mesías, quien es tu vida, es revelado, otra vez es revelado, entonces ustedes también serán revelados con Él en gloria. Y no está hablando de la segunda venida, porque enseguida el próximo verso dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Y lo puede ver, ahí está, contexto. Ahora, esto nos lleva a la conclusión que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No es asunto de cambiar de parroquia o bautizarse, no, es algo más que eso. Verso 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hay una diferencia clave entre los hijos de Dios y del diablo, que es clara y evidente. Hay una diferencia clara. Cargamos dos simientes diferentes dentro de nosotros. Dos simientes. ¿Cargamos qué? Dos simientes. Diga, dos simientes. O cargamos la simiente de Dios, o cargamos la simiente del diablo. Escúcheme bien, esto es absoluto. No hay medias tintas. O cargamos la simiente de Dios, o cargamos la simiente del diablo. Y de acuerdo a la simiente que tú cargas, es el fruto que tú vas a manifestar. Todo aquel que no hace justicia, plano and simple, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia es el que peca continuamente. No es de Dios, es del diablo. Es del diablo. Pero hay una más. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Está en pecado? ¿Está perdido? No importa que se llame reverendo, doctor, apóstol, profeta, lo que sea. Si no hace justicia, no es de Dios. Si no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué es? Un hijo del diablo. Yo no le llamo hijos del diablo a nadie. Los frutos tuyos hacen que te llamen hijo de Dios, porque en estos se manifiestan o se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo en dos cosas importantes. Los hijos de Dios hacen justicia y los hijos de Dios aman. Los hijos del diablo hacen injusticia y los hijos del diablo odian, no aman, no perdonan. Mi mensaje: porque un justo no puede seguir pecando, porque está conectado a la vida, conectado a Jesús. Cristo en él es la esperanza de gloria, porque tiene otra vida de justicia diferente. Y el que permanece en él, al que él se le revela, no puede seguir pecando. No puede, porque la simiente de Dios en él lo cuida. Levantemos la mano al cielo ahí mismo.
sentaditos ahí. Levanta las manos al cielo. Nadie se va a mover ahora para salir a ningún lado. Deme 5 o 6 minutos. No hay prisa. Yo esperé para que algunos llegaran tarde, así que ahora ustedes esperen hasta que yo termine. ¿Ok? Yo quiero que usted ore conmigo y diga: Señor Jesús, yo reconozco que yo necesito revelación de ti. No es por mis propias obras, no es por mi justicia, no es por ningún acto religioso, no es por ninguna cosa que yo haga. Es por la gracia de Dios. Pero esa gracia me cambia. Esa gracia me hace responsable de permitir que Cristo en mí se manifieste. Yo renuncio al diablo, al pecado, a la muerte. Yo renuncio a la vida pasada. Y yo declaro ahora que Jesucristo en mí, Él es mi vida, Él es mi salvación, Él es mi santidad, Él es mi justicia. Yo puedo hacer la voluntad de Dios. La simiente de Dios que está en mí ha vencido al enemigo. Y ahora yo voy a caminar una vida santa, pura. Yo quiero verte, Jesús. Revélateme, Jesús, para yo verte. Y cuando tú te me reveles, seré tan puro como tú eres.